Como muchos de ustedes saben, a partir de que Francia, en su propósito de ser el país más progresista del planeta, decidió hacer de la violencia contra las mujeres un deporte olímpico, se ha enardecido el debate nuevamente acerca de qué significa ser mujer u hombre, porque aparentemente para el Comité Olímpico Internacional en el siglo XXI no es adecuado hacer ninguna prueba acerca de la evidencia biológica de la naturaleza del sexo de cualquier deportista olímpico, porque ser mujer no es algo que puede estar definido más allá de tu pasaporte. Aparentemente la mayor evidencia de cuál es tu sexo es el pasaporte, por lo cual podemos afirmar con casi absoluta certeza que antes de la invención del pasaporte las mujeres no existían y quién sabe quién había reproducido a la especie hasta ese momento. Pero bueno, la cuestión es que es importante esclarecer qué significa ser mujer y por qué los dos participantes, que evidentemente son hombres, y cuando digo evidentemente quiero enfatizar la observación etimológica de la palabra, ¿no? O sea, es algo que salta a la vista. Y esta cuestión es algo que también quiero tocar más adelante por la relevancia que tiene que las organizaciones del nivel del Comité Olímpico Internacional tengan el propósito de hacernos creer que lo que vemos con nuestros ojos es engañoso y que es más sensato creerles a ellos. Pero bueno, entonces hay que esclarecer porque voy a enfocarme en el caso que es mucho más popular, que es el del argelino clandestino, de quien quiero solo remarcar los puntos más relevantes de por qué hay suficiente evidencia para afirmar que es hombre, además de la que ya señalé, ¿no? La de nuestros ojos, que a todas luces es un varón, que no tiene nada remotamente de mujer, y con ello no quiero decir que todas las mujeres deban verse iguales, ¿no? O sea, me gustaría no tener que excusarme para explicar cada una de las objeciones que personas que no entiendo si tienen una especie de disfunción psicológica, intelectual, sabes, como moral o espiritual o yo qué sé, pero que parece que están impedidas para decir la verdad y que solo pueden mentir en todo momento y que por lo tanto tienen también ideas tan descabelladas como la ideología de género sostienen, ¿no? Pero hay veces que voy a, supongo, eh, responder a las acusaciones absurdas que hacen porque es parte del debate. Bueno, este señor hace un año seguramente tuvo una pelea con una buceadora mexicana a la cual evidentemente le hizo mucho daño, pero como el planeta está repleto de misóginos, por alguna razón había un montón de hombres celebrando el derecho de otros varones a golpear a una mujer en el ring, ¿no? Y que esto sea televisado. Eh, También me parece muy curioso como toda la inversión emocional que muchísimos varones hacen en demostrar que el argelino clandestino es una mujer, a pesar de toda la evidencia, y no me parece muy clara la razón de fondo, pero bueno, la evidencia es la siguiente. El señor cuya notable, o sea, cuya apariencia es notablemente masculina, en esos días se debatía que sus niveles de testosterona fueran muy altos porque, por lo que yo entiendo, la prensa maneja algo así como que son mujeres con hiperandrogenismo, ¿no? Lo cual, en mi entendimiento, definitivamente no basto, pero definitivamente también bien informado en las cosas que he estudiado al respecto de las desórdenes del desarrollo sexual o diferencias del desarrollo sexual, como se diga en español. Eh, no sé si existe como tal algo que se llame hiperandrogenismo, ¿no? Es lo mismo que decían que tenía Caster Semenya, que es otro varón, demostradamente varón, que participó por mucho tiempo en las competencias de atletismo femenil bajo la excusa de que era una mujer con hiperandrogenismo y cuando tú veías al tipo es un varón, evidente, ¿no? O sea, no tiene nada remotamente de mujer y reconociendo la observación de que sí, muchas mujeres que hacen deporte se masculinizan a cierto punto porque evidentemente producen una cantidad un poco mayor de testosterona que las mujeres promedio, ¿no? O sea, que las mujeres que no practican deporte a ese nivel. Y bueno, o sea, todo el mundo defendió, o sea, la mayor parte de la gente defendió el mito oficial, que era que este tipejo era una mujer y que era imposible que fuera trans, lo cual nadie había sostenido más que estos ideólogos que digo,
o sea, se dan sus argumentos y contraargumentos para confundir al público en general. Nadie había sostenido que era trans, pero ellos decían, es que no puede ser trans porque Argelia es un país muy conservador y musulmán y por lo tanto es imposible que admitan un trans. Lo cual, bueno, o sea, respecto a que los países musulmanes no admiten trans, solo hay que ver el caso de Irán, que es uno de los países con más reasignaciones de género, como le dicen a las operaciones sexuales de ese tipo, porque para nada contraviene aparentemente el Islam que se practica en Irán. En fin, la cuestión es que ese era el argumento, ¿no? Y que había nacido como mujer, etcétera. Es aún al día de hoy el argumento, lo cual, o sea, la sola expresión nacer como mujer o nacer mujer es evidentemente un producto de este lenguaje también deliberadamente opaco pues no solo opaco, ¿no? Sino que procura oscurecer, ¿no? O sea, que procura oscurecer la realidad del sexo y también la capacidad que tenemos los seres humanos evolutivamente de discernir el sexo de las personas, ¿no? Entonces, bueno, se decía y se dice que era una mujer con hiperandrogenismo que naturalmente produce una cantidad de testosterona que nunca, te digo, nada es específico. Les digo, nada es específico, pero aparentemente es una mujer natural, pero que produce cantidades de testosterona muy excepcionales, ¿no? Eh, en todo lo que yo conozco, los niveles de las mujeres y de los hombres de testosterona son muy desiguales. No sé cómo se llama la medida, no la recuerdo de memoria, pero las mujeres tienen algo así como entre 10 y 50 veces menos que un hombre. O sea, los rangos no se tocan en ningún momento de la testosterona femenina y masculina. Pero es el discurso que se manejaba con Caster Semenya. Eventualmente se probó que era un hombre y de todas maneras la prensa siguió opacando ese hecho, es decir, una persona que tenía testículos internos. Aparentemente la razón por la que decían que era mujer es porque hay ciertos desórdenes del desarrollo sexual que hacen que ciertos hombres no desarrollen genitales perfectamente desarrollados, ¿no? O normalmente desarrollados, pues. Y que por lo tanto también a veces tienen testículos internos en lugar de descendidos, ¿no? Eh, Esto generalmente ocurre porque en el desarrollo uterino estos varones no son sensibles a los andrógenos, ¿no? O sea, a las cosas que los virilizan y por lo tanto la apariencia de sus genitales es más semejante a las de las mujeres, pero no son mujeres. Y ahí está la cuestión, ¿no? ¿Qué define qué es ser mujer o qué no? Y el sexo, pues, es una característica biológica de todas las especies que se reproducen sexualmente y es inmutable en la mayoría de ellas, ¿no? Por supuesto, lo es en todos los mamíferos, pero no es una característica del sexo exclusiva de los mamíferos ni de los animales. Es una característica que existe también en las plantas. Es muy pervasiva, si esa palabra existe, entre las especies porque es una manera muy eficiente de evolucionar, ¿no? O sea, tienes más combinaciones de genes. Pero bueno, la cuestión es qué es ser mujer, ¿no? Y qué es el sexo. Entonces, la mujer es la hembra de la especie, ¿no? Una persona del sexo femenino, como dice la RAE. Y esto no es ninguna categoría ambigua. No, incluso las personas intersexuales son de un sexo o del otro. Es una categoría delimitada perfectamente y voy a demostrar por qué. Y voy a demostrar cómo la postura del Comité Olímpico Internacional es totalmente antimujeres, es sexista, es discriminatoria, elimina la posibilidad de las competencias deportivas justas para las mujeres. Y bueno, creo que se va a acabar mi tiempo y voy a ver si puedo hacer un video más largo.